Buenas tardes, mi nombre es Irina Burgos, soy mediadora de lectura de la Gran Biblioteca Pública de Lima, de la Biblioteca Nacional del Perú. Les doy la bienvenida a una sesión más del ciclo de conversatorios del otro lado del libro, encuentros con autores de literatura infantil. En este ciclo contamos con la presencia de destacados autores, llámese escritores e ilustradores de literatura infantil, que nos aproximarán a sus motivaciones personales y profesionales que los llevaron a incursionar en la escritura de literatura infantil, los procesos creativos que les demanda la creación de una obra literaria, así como las dificultades que implica dicha creación, además de la idea de infancia que atraviesa el conjunto de su obra. Antes de presentar a nuestro invitado, queremos recomendar a quienes nos siguen en esta transmisión que pueden hacer sus preguntas en el espacio del chat en vivo. Hoy es un placer presentarles al escritor Gerardo García Rosales. Gerardo García Rosales, nacido en Jauja, desarrolla su quehacer literario desde hace más de 40 años. A través de ese tiempo ha sido galardonado en importantes eventos académicos y literarios. Por ello, ha obtenido el Premio de Poesía Julián Guanay, Instituto Nacional de Cultura, Junín, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Año Internacional del Niño, INAPROMED, UNICEF, en 1979, Premio Presidencia de la República, Autores y Compositores Andinos, en 2 años consecutivos, en 1987 y 1988. El premio en poesía 79 aniversario de la Corte Superior de Justicia de Junín en 2002. Premio Juegos Florales del 45º aniversario de la Universidad Nacional del Centro del Perú, UNCP, entre otros. Del mismo modo, fue miembro fundador del grupo Carlos Oquendo de Amat, 1963, del grupo Jaujal Artes y Letras, Jauja 1969, organizador del primer Encuentro Nacional de Jóvenes Poetas, Grupo Jaujal Artes y Letras y Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, en 1970. Miembro del Consejo Directivo del diario Ojo, Entidades Culturales, Lima, 1976. Coordinador del encuentro de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil, APLIG, Chiclayo, 1986. Director del Instituto Nacional de Cultura de la provincia de Jauja, 1990. Funda la Casa Nacional del Poeta Peruano, filial Junín, 1988. Y presidente fundador del Patronato de Cultura Región Junín, en el periodo 2014-2016. El 11º Congreso Nacional de Literatura y Lingüística, creado por las universidades peruanas y organizado el año 2014 por la Universidad Nacional del Centro del Perú, UNCP, llevó el nombre del escritor Gerardo García Rosales. En su haber cuenta con importantes libros de poesía y narrativa, publicaciones diversas en medios escritos y especializados y culturales. Su pluma literaria ha hecho que Silvaviento Ediciones, una editorial huancaína, gane los incentivos económicos para la cultura en el año 2019 con el libro Hatumayu Guaita y en el año 2020 con el libro Lina Luna y su linda luna, ambos libros dedicados a nuestros niños peruanos. Gerardo, bienvenido. Muy agradecido, Lina, muy agradecido a las personas que están viendo y escuchando este maravilloso y fructífero programa. Caramba, es una alegría volver a conversar contigo y poder dialogar sobre estas cositas de los niños que a veces están un poco desconocidas, ¿no? Y bien, acaba de pasar la lluvia en mi valle, te digo mi valle porque me he apropiado del valle del Mantaro, que antes se llamaba el Valle de Jauja. Me he apropiado por la... Hay algo que yo que les quiero contar muy breve
poder entrar, como se dice, en training, en calor, porque, bueno, deben ser las cosas así. Cuando yo era niño, mis hermanas mayores, cuando llegábamos a Jauja de vacaciones, mis hermanas mayores ya tendrían pues 16, 15, 16, 17, 18 años y tenían amigos y entonces iban al fondo de mi papá, pero como eran los días de lluvia, aparecían las nubes cargadas de lluvia y entonces lo que me pedían a mí era lo siguiente: Gerardito, sopla por favor para que se vaya la lluvia. Entonces, yo tengo ese raro manejo de la lluvia. Entonces, bueno, pero ¿qué me dan? Entonces me traen chocolates, caramelos, y yo soplaba y efectivamente se abría el cielo para que disfruten. Muchas veces aquí en Huancayo también, cuando están lavando la ropa en el patio, Gerardo sopla, soplo y se va la lluvia. Entonces, esas son cosas de casualidad, me parece, ¿no? Pero me sucede. Y todas esas cuestiones mágicas están en mis libros, es decir, inspirados los relatos en las cosas que me han sucedido, claro, con el personaje creado. Y por eso es que quería desahogarme un poquito para empezar nuestra conversación. Sí. Qué interesante, Gerardo, esa relación que tú nos expresas con la naturaleza, que a la vez es una forma, es una poética de la relación entre el hombre y la naturaleza, y es lo que nosotros también vemos, se expresa en cada una de tus obras, sobre todo en las obras dirigidas al público infantil, y esa lírica de la naturaleza la observamos muy bien en Hatun Mayuguaita, por ejemplo. Y aquí, un poco para entrar en esa relación que tú tienes con la naturaleza, que es esa mirada de asombro que también caracteriza la infancia, ¿no? Los niños se asombran con la lluvia, se asombran con los fenómenos naturales, y tú también escribes para adultos. Cuéntanos un poco ahí tu trayectoria y luego vamos a pasar a mirar las portadas de tus libros, a leer algunos textos de tu creación. Cuéntanos, ¿tú empezaste escribiendo para adultos, para niños, o cómo incursionaste en la literatura infantil? Yo, bueno, aparte de mis juegos, siempre escribía, y mis hermanos me dicen, pues tú escribías desde niño, ¿no? Me cuentan cosas con mis garabatos, mis dibujos y todas esas cosas, porque dibujo también. Entonces, resulta que terminé secundaria con mis primeros escarceos poéticos ya, como para poder publicarlo. Y resulta de que me premiaron en casa para que me vaya a Puno y me quedé en Puno. Y entonces en Puno conocí a otros 4 escritores, 5 escritores jóvenes, y sí formamos el grupo Kendo de Amat. Y te digo, ahí realmente empezó ya con más cabalidad la escritura de poesía, sobre todo poesía. Y bueno, duró mucho tiempo hasta que me di cuenta, al leer literatura para niños, me di cuenta de ciertas fallas, ciertos baches que tiene la literatura. Yo creo que no por conocimiento, sino porque algo debe estar sucediendo con la literatura infantil, que a veces se vuelve muy anciana la literatura para niños y nos sorprendemos de ver una ancianidad contándose para los niños. Entonces, yo entré a la literatura para niños porque realmente me causaba cierta congoja
leer cosas que estaban escritas en 1800, 1900, los primeros años, con indudablemente el idioma, ¿no? Pero un idioma castellano que nos llevaba necesariamente a hacer métrica, rima y todo ello. Y yo creo que me pareció que eran una atadura enorme. Y vino el concurso de Premio Nacional de Literatura Infantil, y hubo un ángel de la guarda en Lima, en la casa, que me dijo: Gerardo, se presenta esto, no, que ya le dije, me voy a presentar. Y lo que hizo fue, en la casa en Lima, Gerardo me dijo: yo no voy a regresar, mi mamá fue, no voy a regresar hasta que tú hagas el libro con que te vas a presentar. Y me echó llave en la casa. Me echó llave y no tenía cómo salir con los amigos. Yo vivía en Jesús María, pues, con los amigos, y me echaron llave. Y tuve que... ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía unos 20 y tantos años, algo ahí. Entonces, bueno, mi mamá se fue donde mis hermanas, y al día siguiente regresó ya para... a ver, Gerardo, ¿has escrito o no has escrito? Sí, mamá, aquí está. Ah, ya, paso la limpio, preséntalo. Y lo presenté, y resulté ganador en poesía. Con el libro se llama Rosamar y los grillos. Y ahí ya fue mi inicio realmente para niños, porque yo recordé muchas cosas, Irina. Era niño y yo jugaba en la casa, en la casa grande, ¿no? Y todo el día era mi juego. Pero cuando llegaba a las 6 de la tarde, era mi dilema, porque hay veces mi mamá viajaba, y, viajaba acá al valle, y decía, mi mamá recién sentía esa soledad de no estar con la madre, ¿no? Y tenía una anciana que la teníamos en casa, que lavaba ropa, que cuando ella lavaba ropa llovía, fíjate, lo contrario lo mío, ¿no? Cuando quería llovía, lavaba, llovía. Entonces yo me ponía muy triste. Mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Recién me daba cuenta, y ella agarraba y ven, Gerardito, y me acunaba. Entonces todas esas cosas hermosas, llenas de ternura, han servido para hacer mi literatura infantil. Justo hablas de componentes que atraviesan tu obra, pero que también atraviesan, es una línea que atraviesa, digamos, la obra de los, por decirlo de alguna manera, de los escritores más exitosos en literatura, en poesía para niños. García Lorca, el mismo Antonio Machado, que a veces no se conoce, que él también tiene poemas para niños. Hay ahí un componente, un aire así de ternura, de nostalgia también, pero que, digamos, también aquello que es en común es, en este caso, lo que tú has vivido, es una reactualización de las emociones de la infancia que luego se elaboran en la escritura, pero que no se elaboran, digamos, dentro de lo primitivo que se puede expresar una emoción, sino que hay ahí una elaboración artística, no se entrega tal cual. Exactamente, es así como dices, ¿no? Porque de repente uno sabe que está el oro ahí, pero hay que cernirlo todavía, y una elaboración. Yo creo que esa manera tiene que llegar a ser la poesía para ellos, ¿no? Sí, de hecho que sí. Gerardo, vamos a ver, voy a compartir aquí. Eso, Aquí, allá. no sé si se ve. Aquí tenemos las portadas de algunas de
de las obras de Gerardo, El bosque de los alisos blancos, Vientos de oro, Luna de agua, y aquí Hatun Mayuwaita, que es el primer libro que yo leí de tu autoría. Vamos aquí me gustaría compartir un texto o dos, pero empezamos con Quinchu, Curiquinchu. Quinchu es picaflor, Curi es dorado, Curiquincho, picaflor dorado. Los jardines multicolores son el reino del picaflor dorado o Curiquinchu. En este lugar sorprende ver a las pequeñas avecillas trabajar incansables, cosechando el néctar de las flores. El vuelo de Curiquinchu es veloz y sorpresivo. Entre la variedad de pajarillos es el único que puede detenerse en el aire, venciendo las leyes de la gravedad. A simple vista, parece que el viento lo sostuviese. Cuando repentinamente aparece, hay que contemplar bien a Curiquinchu, pues es una gran sorpresa. Mientras va bebiendo la miel de las flores, cierra sus pequeñísimos ojos y cambia de colores. Luego, en unos segundos, desaparece por arte de magia cual velocísima luz. Curiquinchu es el sueño dorado de quienes alguna vez anhelaron acariciarlo con sus manos. Misterio emplumado que se entretiene con nuestra imaginación cuando tratamos de adivinar de dónde viene y hacia dónde va. Ahora con Tulumanya Chalwa. Tulumanya es arcoíris, Chalwa es pez. Tulumanya Chalwa, pez arcoíris. En la cabecera del valle existe un gran estanque de aguas esmeraldas llamada Pacacucha, que quiere decir laguna escondida, abundante en peces, copiosa en belleza. En tiempo de aguacero sucede algo extraño en este lugar escondido. Los enterados de este misterio, que sucede en época lluviosa, lo conocen como días del arco iris y aseveran que al momento en que se encuentran el sol con la lluvia, en el cielo se hace presente el colorido arco iris. Y es en este preciso momento cuando los peces de la laguna salen volando del agua para acariciarlo. Luego vuelven con los colores de Tulumanya adheridos a sus escamosos cuerpos. Por esta inquietante realidad, la gente que vive a orillas de aquella laguna asevera que estos peces son hijos de Tulumanya, el arco iris. Cuéntanos, Gerardo, coméntanos aquí un poco sobre los procesos creativos, aquello que hablábamos de la ternura, de la nostalgia, y en este caso, por ejemplo, la sorpresa frente a la naturaleza. Esta forma poética de contemplación y que a la vez tiene consonancia con lo sorpresivo que es cada uno de estos personajes, el picaflor y su vuelo, y así también como los colores del arco iris. Coméntanos esos procesos creativos que te demanda elaborar poemas como estos. Gracias. Mira, Irina, resulta confesando cosas que tenemos. Yo creo que el poeta es sumamente, aparte de ser imaginativo, es muy minucioso en todo lo que lee. Nosotros no solamente leemos en el libro ni en la pizarra, sino leemos en todo, todas las cosas que vemos, ¿no? Porque todo es un lenguaje. Y entonces, en este caso del arco iris, para mí era un misterio extraordinario ver cómo se hacía el arco iris, porque yo soy amante de la lluvia también, me gusta mucho, y el sol, en que me decir, los hombres del valle somos así. Y entonces, un día
yo muy niño, me traen del fondo que teníamos en Comas, en un lugar del valle, traen unos peces, una variedad de truchas, y entonces esa variedad de truchas tenía adherida colores, en las escamas de colores en el cuerpo. Cuando vi ya iba a escribir el libro, me di cuenta y volví a ello. Y decía, pues, ¿cómo voy a poder transcribir aquella ilusión, aquella sorpresa que yo tenía? Entonces tenía que ser, pues, tan hermoso es el arco iris y tan misterioso que tenía que no solamente describirlo, sino darle el toque de poesía, porque es la naturaleza. Tratarlo con poesía. Yo creo que todas las cosas que están en nuestro entorno nuestro, tienen sus explicaciones, ¿no? Tienen sus explicaciones. Así desde, por ejemplo, una tortuga que camina tan lento que carga el universo sobre su caparazón, ¿no? Y es una tortuga abuela, una tortuga tatarabuela, ¿no? Que lentamente va caminando, cargando todo el peso de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿no? Yo relaciono poéticamente con lo que ven mis ojos, transcribo. Es por eso de que encontré el quechua, que es el idioma nuestro perfecto para poder explicar la poesía. Y entonces, para escribir este libro, he traducido muchas cosas que aparentemente es pues un solo nombre. Por ejemplo, hay un apellido Pahuacho en mi valle. Pahuacho quiere decir el que vuela. Y la gente, porque Paua es volar, Paua es volar. Entonces la gente dice, me imagina que vuela nada más, pero cuando uno entra que en la cuestión poética, va a darle el lugar a su belleza y a su función como elemento constitutivo de la naturaleza. Entonces, Pahuacho, ¿qué cosa quiere decir? El apellido, que es el hombre que hace las cosas rápidas, el hombre que vuela. ¿Por qué? Y entre esto, porque yo tenía una abuelita muy linda, porque ella es la que con ella conversaba mucho, y cuando a la asamblea le decía, compra tal cosa, pero vuela, ¿no? Entonces yo relacioné ese anda, vuela, hazlo rápido, con el apellido Pahuacho. Entonces, esa es una manera, creo, de rescatar y darle al mundo a conocer la belleza que tiene la palabra quechua, ¿no? No vamos a aprender quechua, pero conociendo todo lo elemental que tenemos en nuestro entorno, el nombre, vamos a poder conocer nuestro mundo, que es diferente al mundo europeo, indudablemente. Claro, son cosmovisiones distintas y también cada lengua tiene un ritmo y una sonoridad que las particularizan. Y si bien, como tú dices, no vamos a aprender quechua, y en el caso de Hatumayu Guaita tiene esta forma y la cadencia, la musicalidad que nos transmite y que viene del quechua. Y también, si bien es cierto, en estos dos poemas hay una contemplación, el hombre que se maravilla y poetiza frente al prodigio de la naturaleza que contemplan sus ojos, en tu poesía también hay un espacio para la tristeza, para la orfandad, una mezcla de tristeza, orfandad, la inocencia de la infancia, como en Cusiquilla. Cusi es dicha y ventura, Quilla es luna, Cusiquilla es luna de dicha y ventura. Mi nombre es Rita de Junco y Capulín.
y vivo en una pequeña casita situada en una verde campiña rodeada de cumbres azules y nevadas de oro. Hay veces en que me encuentro sola en medio de la inmensa oscuridad. Entonces, Cusiquilla, luna de buena ventura, se aparece en medio de la oscuridad para darme amparo y custodia en mi soledad. A pesar del intenso frío que hace en la noche, con ella salimos a transitar el gran camino de Santiago, a viajar por los sueños, a jugar de estrella en estrella y pescar con las manos los fugaces cometas que van viajando por el universo. Con Cusiquilla somos inseparables. Cuando ella ríe, yo también río. Cuando yo canto, ella también canta. Luna lunera, cascabelera, decirle a mi mamita, por Dios que regrese, dile que la quiero, que tenga compasión, dile que a su lado quisiera vivir. Luego, ya cansadas, nos vamos las dos, abrazaditas, esperando otra noche para seguir soñando y cantando como hacen los angelitos que perdieron a mamá. Sí, efectivamente, hay una tristeza muy poética, ¿no? Sin lágrimas, sin quejas. Y yo creo que esa ternura no se pierde en el quechua, que es así. Claro, y además aquí este diálogo con la poesía de Vallejo, mi nombre es Rita de Junco y Capulí, y que me gusta tanto porque hay una mirada, además de en, no escatimas en darle a los niños, pero que obviamente no solamente es un libro dirigido a los niños, sino a todos, no escatimas en aquello que muchas veces se siente que puede ser una suerte de obstáculo para la lectura el hecho de que el lector pequeño no ubique la referencia. Pero no es tanto aquí que ubique la referencia, sino que es el sentido que tiene el verso Rita de Junco y Capulí. Es decir, no se necesita saber que es un verso que pertenece a Vallejo porque igual tiene sentido dentro del texto mismo. Efectivamente, sí, sí, sí. Claro, y la referencia también a la poesía popular, ¿no? Luna, lunera, cascabelera, el canto de la infancia, y como tú bien dices, me gusta mucho lo que dices, que no es una autocompasión, no es lastimero, es la tristeza precisamente que está ahí, pero no es melodramático, sino al contrario, tiene profundidad, es una tristeza que está envuelta de belleza por la palabra, por la poesía. Perfectamente, gracias por haberlo traducido. Sé que con tu calidad llegas a eso y sé que el público oyente en ese momento está gozando de tu apreciación. Gerardo, vamos a leer aquí lo que nos escriben en el chat por el Facebook. Antonia Eulogio Pérez dice, un saludo afectuoso para el escritor Gerardo García Rosales, digno representante de la región Junín. Andy Antonio, bueno, nos envía aquí emoticones de aplausos. José Manuel Ballesteros Peralta nos dice, gracias por compartirnos, señor Gerardo García, tan inolvidable anécdota de su infancia. De hecho, la relación con la atmósfera se mantiene vigente en usted y su obra escrita. Roseliana Loja Hurtado nos dice, felicitaciones, Gerardo García. Gerardo, ¿cuánto tiempo te demandó la escritura de Hatu Mayuguaita? Mira, hay cosas un poquito disparejas en mi creación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un libro que estoy escribiéndolo, lo estoy corrigiendo, cuyo título son Los autores del mar. Este libro tiene la irrisoria, el irrisorio tiempo de tener en corrección más de 35 años. Sí,
vas a conocerlo porque te lo voy a enviar. Es la sorpresa de un niño que conoce el mar por primera vez y lo ve tan inmenso y que le dice, porque bueno, esta parte es mía, yo le dije a mi mamá, mamá, el mar es viejito, ¿no? Y me dice, ¿por qué? Me dijo, ¿por qué? Porque mírale sus canas que tiene, eran las olas, las olas que reventaban. Entonces, ese libro lo vengo trabajando porque es muy interesante y ahí están muchos de mis sueños. Pero también tengo el libro, el que te voy a enviar esta noche, Luna de Agua, que fue escrito en 45 minutos. Este libro del que comentas ahora, Hatumayu Huayta, ha sido escrito en 2 días, ¿no? Claro, la correccioncita me da un poquito más de camino, pero es que sucede esto. Yo cuando veo algo, descubro algo, empiezo a hilvanar en mi cabeza. Estoy caminando en la calle, yo no miro a nadie, sino miro el piso, y hay veces la gente me dirá, este señor está medio loquito, porque me quedo conversando conmigo mismo, porque arreglando el asunto, ¿no? Hay veces tengo mucho tiempo para hacerlo y hay veces muy corto tiempo. Esa es parte de mi confesión. Claro, los procesos no son uniformes. Yo supongo que depende de varios factores, de varias condiciones también. Y como tú dices, no tienes la idea y te quedas pensando en ella, a pesar que estás o transitando por la calle o haciendo distintas actividades. Otro libro que has publicado recientemente es Lina Luna y su linda luna. Cuéntanos un poco sobre este libro. Eh, mm, Sabes que decía yo que, por ejemplo, los niños ya sabemos qué es lo que vamos a hacer de mayores, ¿no? Hay ciertas teorías que quieren que al niño que se le diga sobre su cuestión de hombría, o a la niña también, pero yo lo sentí bastante eso y decidí escribir este libro porque el niño desde que nace ya sabe perfectamente el derrotero que tiene su inocencia, su juventud, ¿no? Eh, yo, aquí hay parte de lo que cuando yo era niño, ¿no? Parte. Y entonces hice ensamblar las cosas que escuchaba con las cosas que sucedían. Por ejemplo, hablo sobre la feria, que ya fatalmente no hay por la pandemia, una feria donde toda la gente sacaba sus productos y entonces era una alegría estar caminando. Y bueno, me voy a confesar nuevamente. En casa siempre de los amigos, pero siempre he tenido una amiguita muy linda. Los papás con mis papás eran amigos, y entonces los dos caminábamos a todas partes, jugábamos, y hasta que una vez yo me llevaron a Lima ya a quedarme, y a ella la llevaron a otro lugar, y nos encontramos eso de los 16, 17 años, y recordamos las cosas tan lindas que soñábamos, porque era una niñez muy niña, ¿no? Muy creativa y sobre todo donde primaba de esa inocencia, esa, esa amiga que uno nunca olvidó. Y entonces, en un escarceo empecé a escribir, ¿no? Escribir
y lo terminé. Es un homenaje a esa edad donde todo fulgura, donde todo es diferente. Aquí te cuento algo, de repente es un poquito fuera de línea. Yo al colegio en Lima, tendría pues 3 años, 4 años, todavía no entraba al jardín, y mis hermanas sí iban al colegio, señoritas, y yo las seguía. Entonces en el colegio, vas a conocer la calle Naranjos en Barrios Altos, el Colegio del Señor de la Misericordia. Ahí hay una gruta maravillosa. En esa gruta yo jugaba. Yo me iba a jugar exclusivamente. Y entonces, yo me recuerdo, cuando yo salía, ya a la salida, mis hermanas salían primero y yo me quedaba conversando con las monjitas. ¿Qué les contaría? ¿Qué les contaría? Pero yo era su mundo porque me quitaba las monjitas, decía Gerardito aquí, Gerardito allá, una alegría increíble. ¿Cómo era esa inocencia de hace muchos años atrás? Ha cambiado indudablemente por los adelantos que hay. Nos hemos vuelto un poquito frívolos, ¿no? Si la palabra da. Entonces, todo ese encantamiento yo lo pongo en los libros porque quiero que los niños y quiero que mis nietos, cuando mi hijo me dé nietos, conozcan esto y contarle la maravilla de cosas que hacíamos en ese tiempo. A todo eso, yo te hacía esto, ¿sabes? Una de las, una de las grandes sorpresas. Hace unos 4 o 5 años, mi hermana, una de mis hermanas que vive en Lima, en Jesús María, Gerardo, me dijo, te tengo una sorpresa. A ver, y sale con la sorpresa, con esta caja. Imagínate, con todas mis canicas de niñez, ella me lo había guardado. ¿Cómo no sentirse cautivado por la vida, ¿no? Con estas bolas que ya no hay. Y yo, la verdad, que ese día me eché a llorar de alegría, porque mi hermana me devolvía mi infancia, ¿no? Y la tarea que yo trato de hacer en los libros de infancia es devolverle a los niños esa ternura y de igual manera a los mayores, a los de mi edad, porque ambos van a gozar. En este caso, yo creo que el libro para niños debe gustar tanto al niño como al abuelito. Yo creo que esa es la manera de hacer, lejos de los infantilismos y cosas forzadas que tienen muchos trabajos. Claro, el libro, la poesía y la forma en que tú escribes, como tú nos dices, te estás a ti mismo también devolviendo la infancia y la estás entregando de esta manera, de una forma lírica que además, si vamos al libro como tal, el libro es un objeto además de transmisión cultural y un objeto que vehiculiza las relaciones entre generaciones, los hijos con los padres, los niños porque tienen esta mirada muy ingenua, pero ingenua en el sentido de la ingenua vinculada con la nobleza, el asombro, lo maravilloso, y el adulto, probablemente el niño que fue, así como el adulto mayor también, el niño que fue, y las reminiscencias de esa infancia. De ahí que la literatura infantil, más que con el niño, tenga que ver con la infancia que la vive el niño y con esas reminiscencias de infancia que todavía conservamos los adultos. Y me parece tan hermoso aquello que dijiste hace un momento, las canicas, ¿no? El objeto, cómo los objetos están imbuidos de nuestra vida, están imbuidos de pequeños espacios de experiencias vitales. Gerardo, además,
Coméntanos también quiénes son tus referentes literarios. Por un lado, eh, obras de qué autores has leído cuando eras niño y ahora, ¿cuáles son tus referentes literarios? El libro, empezando, el libro que me conmocionó a mí, y siempre tengo el libro, siempre lo doy su lecturita porque me cautiva mucho, es el Corazón del Mundo de Amis, ¿no? Sí tiene un encanto así increíble, una inocencia, una ternura, es decir, es la vida de un niño que está ahí. Me gustó mucho, muchísimo. Y han pasado muchos libros de niños, pero indudable uno de ellos es El Principito, ¿no? El otro, es otro libro hay tres libros de Luis Valle Goicoechea. Muy pocas antologías lo tienen. Entonces estamos pensando con Lilita que se pueda publicar El Sábado y la Casa, Marianita Coronel, ¿no? Son libros extraordinarios. Y más todavía, fue más extraordinario cuando en Puno, que yo no lo conocía, y es el poeta Luis Nieto, el papá de Luis Nieto de Gregory, Gerardo, él me engreía mucho, él me ayudó a la formación también, mucho hemos conversado. Claro, nunca me dijo escribe así, sino en las conversaciones uno va tomando cuerpo a las cosas. Entonces, Gerardo me dijo, este libro, El Sábado y la Casa, léelo. Sí, me encantó. Y me contó la historia de Valle Goicoechea. Una historia, había sido amigo del padre Mojica, ¿no? Sí, un poeta extraordinario que lo han relegado al olvido y eso es lo que incomoda un poquito, mientras que hay cosas que se presentan que no tienen casi ningún valor porque, bueno, están hechos sin la riqueza de la imaginación. Bueno, Sí, perdón, y el otro sí, indudable, que es Mi planta en Naranja Lima, que le di a mi hijo y es uno de sus libros que le gustó muchísimo. Y bueno, también está Luis Fabio Llamar, está este español, Manuel, no, Manuel es el que es, ¿cómo? El poeta para niños que es el Alzheimer, me está fastidiando un poco. Eh, mm, que era pastor, que se presenta a España, a Madrid, y era pastor, ¿cómo lo apellida? Que es Miguel maravilloso. Hernández. Claro, Hernández, maravilloso, ¿no? Miguel Hernández es. Miguel Hernández es, pues, ¿no? Y así hay muchos poetas que me han gustado y siempre los guardo en mi memoria. Definitivamente que tenemos una deuda con Luis Valle Goicoechea. Conocemos muy poco de él y es en realidad uno de los grandes referentes de la poesía para niños en el Perú. Conocemos muy poco de él, hay muy pocas publicaciones. Me parece que Alfaguara publicó una antología, luego la Casa de la Literatura Peruana también publicó una antología, pero es muy poco para todo el legado que nos ha dejado. Rinono y Papa Gil, Claro. y todos sus poemas que están en esta línea para niños son hermosos, hay una sensibilidad muy exquisita, es muy fino, muy sutil, para llevarnos a contemplar, por ejemplo, el canto del grillo, la Claro. ropa de un grillo, la vulnerabilidad de un perro, incluso es genial. Luis Valle Goicoechea es genial. Claro. Eh, Gerardo,
Estamos, quiérase que no, en un tiempo interesante. La literatura infantil, el niño como tal, la infancia como tal, se está posicionando en el sentido que ocupa un lugar más amplio en la esfera social, en la esfera cultural, y una forma de evidenciarlo es en las mismas ferias de libro hay mucha expectativa por los libros que se publican para niños, los espectáculos culturales para niños también. Tú has vivido también una época interesante de la literatura infantil y en ese sentido, ¿ha habido o cuáles son los cambios más importantes que tú has visto, primero, en la forma de escribir literatura y segundo, en la promoción y divulgación, difusión de los libros para niños? Yo creo que, y al punto de vista mío, Irina, la literatura infantil no ha sido abordada como es, de la forma que debe tener, ¿no? Entonces, indudablemente que ahora hay un apetito por conocer las obras de literatura infantil, pero también hay que tener mucho cuidado porque hay veces nos sorprenden con cosas que no están bien, ¿no? Uno de ellos es lo que yo siempre le he llamado el infantilismo, que piensan de que la literatura para niños debe estar escrita por un alma que ya pasó de tiempo, que piensa que el niño todavía es un tontito que debe ordenársele cuando el niño ya cambió las cosas, ¿no? Me parece que en ciertos momentos hay gente que está muy metida en no enseñarle bien, no mostrarle bien lo que es la literatura infantil. Sí, eso he notado y a mí hay veces me duele mucho porque veo libros de literatura infantil, entonces yo leo los dos, tres primeras líneas, ya tengo que dejarlo porque no me dicen nada, no me dicen nada. Es una cuestión sin maduración, ¿no? Creen que, creen que el niño es un tontito más y eso no está bien. Creo que debe haber en cada universidad, aunque lo dudo de las universidades, pero debe haber un organismo, algo de que enseñen la literatura para niños, pero no como un curso, sino haciéndoles descubrir el mundo. Porque el niño, vamos a hacerle, y el niño también nos va a demostrar su mundo. Esa es la riqueza. El niño me da, yo le doy. Y ese juego del mayor con el niño, ese cambio de ideas, cambio de imágenes, cambio de metáforas, porque el niño a veces habla en metáforas. Ahí está la riqueza. Yo te hablé, creo, de lo que estábamos pensando con Lili, que te he participado. Necesitamos que se aliente al niño, pero conversando, abriéndole los espejos del mundo, el brillo del agua, ¿no? Todas esas cosas tenemos que decir. Claro, él lo tiene, pero decirle que eso es poesía, eso es arte y eso es belleza. Y entonces vamos a tener escritores que sean niños, porque también esperamos que los niños escriban. Cuando los niños escriben son cosas muy lindas, preciosísimas. Hay veces nos forzamos nosotros los mayores en escribir para ellos, y ellos también se esfuerzan en hacernos comprender, porque a veces no comprendemos. Ese es
el mayor y el niño. Gerardo, también vinculando con la anterior pregunta, si hay publicaciones o digamos se incrementa cada vez el número de publicaciones, a pesar que ha habido un impacto de la pandemia en el sector editorial, por ejemplo, en las editoriales que publicaban para el colegio, para el plan lector, puntualmente, digamos, sí, ha habido un impacto, pero igual, ¿no? Se siguen publicando libros para niños y como tú dices, hay muchos libros, muchas obras que se publican sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de rigor literario, artístico, porque estamos ante la literatura y ante un estatus artístico de lenguaje, ¿no? Y efectivamente no tenemos tampoco los canales suficientes para poder abordar una forma de educación literaria para quienes son los que involucran al niño con la literatura, ¿no? Y que, digamos, la escuela tendría que ser el espacio predilecto en el que se disfrute de la literatura, la escuela en sus varias instancias, desde el plan de lectura y desde la biblioteca escolar. Y la casa también otro espacio en que se supone la literatura infantil tendría que tener un espacio privilegiado. Hay avances, ¿no? Hay avances en conectar esos ámbitos, pero también nos falta mucho. Y como estamos hablando también de la literatura infantil, que tiene también muchos elementos, la casa, la familia, la escuela, la industria editorial, la política pública, entonces se torna mucho más complejo. En todo caso, Gerardo, ¿qué le recomendarías a un escritor, a una escritora que quiere incursionar en escribir para los niños? ¿Qué le recomendarías? Yo creo que, fíjate, Irina, hay veces a los que escriben la literatura infantil, hay veces nos dejan de lado, pero a mí me encantaría, este año en enero, si no me equivoco, he conversado con un grupo de jóvenes, ¿no? Poetas. He conversado con ellos. Nada que te enseño, no, esas cosas se acabaron. Les he abierto mundos, ¿no? Cosas que ellos ven pero no lo traducen. Y ya están caminando. Entonces, yo creo que debe haber algo como el servicio militar obligatorio que había, también debe haber un servicio poético de los poetas que somos mayores y que podemos darle a los jóvenes. Yo creo, porque mañana más tarde me muero y van a decir, ¿por qué no le hicimos a Gerardo? Yo encantadísimo, porque no hay como el diálogo, y más teniendo a Lili, porque con Lili pues compartimos, conversamos, y esa es una cosa muy, muy trascendental. Así es que yo quisiera que a nuestro ministro de Cultura se le ocurra pues invitarnos a nosotros que le ayudamos a trazar un plan de llevar no conocimiento al niño, sino un despertar un esclarecimiento de sus puntos de vista. Sería una cosa muy linda. Porque empecemos con los niños, porque los de edad ya están en otra cosa, ¿no? Como esto que yo criticaba, en Japón hay una niña de 13 años que ha salido campeona olímpica en skate, ¿no? Maravilla. Aquí recién jóvenes de 28 años están agarrando el skate muy tarde, ¿no? Entonces no quisiera que suceda eso también con la literatura infantil. Eso,
hay que formarlos de niños. No formarlos, sino enseñarles que todo lo que uno toca es poético. Si no, no existiría Dios, ¿no? Él ha hecho todo esto. Sí, leer y conversar, ¿no? Los niños tienen su propio punto de vista y se posicionan ante lo que leen, ¿no? Tienen al margen de lo que muchas veces, o está muy extendido este pensamiento de que como son niños, bueno, y todavía no saben, entre comillas, esa edad del no saber, de la minoría de edad, de estar tutelados, se asume que no tienen un punto de vista sobre sus propias experiencias vitales, sobre lo que pasa incluso en el país y mucho más sobre lo que lee. Gerardo, tenemos que ir terminando. Yo te agradezco mucho tu presencia, agradezco mucho a Lilia, también a Lilia Figueroa, tu editora, a la editorial Silvaviento, y a ver si nos comentas ahora ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Cuándo tendremos otra de tus publicaciones? ¿Cuándo verán la luz tus siguientes publicaciones? Hay una que estoy trabajando, cuyo nombre es Quitulita, Quitulita, que en Aymara quiere decir palomita. Quitulita hila vientos. Ella hila los vientos. Imagínate. Después tengo otro que lo estoy volviendo a rehacer porque me malograron, iba a salir una impresión. Se llama Izmilek. Izmilek es un libro que tiene historia, mito, leyenda y cuento para niños. Empieza, el libro empieza cuando un padre va a ver a su hijo que está durmiendo y de repente se ve en el cuarto del niño con muchas libélulas y se despierta el niño. Los dos empiezan a contar su mismo sueño. Los dos habían soñado lo mismo y se cuentan el sueño, ¿no? Lo estoy terminando, lo estoy terminando. Después hay otro proyecto que voy a volver a republicar El jovenzuelo calamar. Ese libro es un calamar que viene desde el mar para conocer el Ande, ¿no? Se viene en su skate, un joven calamar. Los niños acá en Huancayo, niñas han hecho un rap del jovenzuelo calamar. Entonces ha gustado, ya te voy a hacer llegar ello, porque quiero que conozcas, sé de tu sensibilidad frente a la literatura para niños, y me complace y me alegra y me halaga bastante estar conversando con una persona de tu calidad. Muchas gracias, Gerardo. El aprecio es mutuo y también a través de mí te hago llegar el aprecio que tenemos por tu obra, por tu experiencia vital en la Biblioteca Nacional del Perú. Y para concluir, ¿dónde podemos adquirir tus libros? Quienes nos están mirando, que nos están siguiendo ahora en la transmisión, probablemente quieran disfrutar también de tus libros. Si nos llama al teléfono nuestro, ¿a qué número limita? A ver, apúntale, por favor. Me gustaría que lo lean, que lean los libros. A ver, amigos que nos están escuchando, muchas gracias. Les voy a dar el celular, pero no como dan los medios ¿cómo se llama?, de comunicación, que dicen, ya no. Mejor voy a esperar. 966 30 94 75. 966 30 94 75. Entonces los atenderemos y le diremos dónde en Lima puede encontrarlo, en varias partes, y me va a dar un goce terrible, enorme, saber que están leyendo y que me llamen por teléfono para conversar, porque hay veces los poetas también
nos volvemos un poco charlatanes. Silvaviento Ediciones. El Silvaviento Ediciones 966-3094-75. Ya. Aquí también en el chat en vivo estoy dejando la dirección de la página de Facebook de Silvaviento Ediciones. ¿Ya? Así que quienes quieran contar con los libros de Gerardo García Rosales pueden entrar aquí a la página de Facebook de Silvaviento Ediciones y ahí pueden establecer también el contacto. Gerardo, te agradezco muchísimo tu presencia, agradezco también toda la sensibilidad, la poesía y toda la literatura que nos entregas y que le entregas también a los niños. Agradecemos a quienes nos acompañaron en este conversatorio y les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos. Todas las sesiones son grabadas y, como siempre, se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, en Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Gerardo, muchas gracias y tu despedida para nuestro auditorio. Amigos que nos han prestado un poco de su tiempo, muy agradecido por haberme escuchado. Estoy decidido a conocerlos a ustedes a través de mis libros. Ya le voy a estar haciendo llegar cosas nuevas. Muy agradecido, Irina, y muy agradecido a ustedes, señores, que nos han escuchado. Para terminar, en la nochecita Lili te va a enviar Luna de Agua para que lo lea. Le voy a decir que lo envíe. Listo. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a Lilia, a la editorial Silvaviento y a quienes nos han acompañado también. Muy buenas tardes y que tengan un placentero fin de semana. Gracias.